Hola, hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Notas en Frame, que bueno, como ya se les había dicho, se les había informado, vamos a estar teniendo una serie de capítulos sobre soundtracks de películas de las cuales había que hablar sí o sí, pero bueno, ya salieron con anterioridad, con un par de meses en cartelera, pero tenemos que hablar de ellas sí o sí. Y entonces, antes de continuar, ya saben que si les gustan esas reflexiones, compartirlas, suscribirse al canal y en las diferentes redes, seguirnos, por supuesto, para seguir la conversación, que por ahí estamos teniendo interacciones en los capítulos de audio y eso me pone muy contenta, la verdad. Entonces, bueno, sin más preámbulo, para irnos poniendo al corriente, esta vez vamos a hablar sobre Marty Supreme, con Daniel Lopatin como encargado de la música. Este me parece un score muy interesante y la verdad con muy poca conversación a su alrededor. Casi todo lo que se habla sobre esta película ha sido en torno a la actuación de este chiquillo, Timothy Chalamet, creo que se dice. Miren, estoy tan desconectada de su trabajo que espero haberlo pronunciado bien. Pero bueno, y sí, la verdad es que entiendo, está bien, pero recordemos que aquí el centro de todo, aquí en Notas en Frame, es la música. Así que pues vayamos a esa parte. En este trabajo no tenemos una gran orquesta, sino más bien extractos de ella. Además de sintetizadores y coros muy potentes, que sabemos que pues, la electrónica está tomando mucha fuerza en el campo cinematográfico. Entonces, bueno, escuchamos en este soundtrack percusiones, violín, bajo, guitarra y una riquísima sección de alientos. Y esto me encanta porque si me siguen de hace tiempo saben que yo soy instrumentista y mis secciones de alientos madera, toco el oboe. Entonces, bueno, esto me encanta. Aquí tenemos un saxofón, alto tenor, flautas y piccolo, que me parecen personajes sumamente, sumamente importantes en todo este soundtrack. Entonces, bueno, estas decisiones de partida, estas texturas híbridas, me parecen interesantes porque desde el primer momento escuchamos música diferente. Una decisión estratégica para una película que es mitad biográfica. Y digo mitad porque me parece que obviamente como toda película siempre están los eventos como pues muy distorsionados, ¿no? Entonces, bueno, venga, vamos por partes. Lopatin es mejor conocido en el medio por su trabajo, híjole, perdónenme, ya saben que me dan mis ataques de emoción. Bueno, es mejor conocido en su medio por el trabajo en la música experimental y electrónica. Y según sus palabras, se enfoca más bien en las texturas del sonido. Conocido con el alias de One O Tricks Point Never, espero haberlo pronunciado bien, que está muy complicado esto, o más sencillo, OPN. Tiene historial de trabajos con Trent Reznor, que hemos hablado de este compositor que también ha hecho varios trabajos para el cine, se ha ganado Óscares, inclusive muchos reconocimientos, bastante. Y pues con The Weeknd también ha participado. Entonces, podrán imaginarse más o menos por dónde va. Más bien hablamos de una manipulación del sonido desde un cambio epistémico. No se busca la estructura, sino el juego, el reto a los sentidos. Y desde ahí, eso a mí me parece ya una inscripción diferente. Justamente la película de Marty Supreme parece enfocarse en un juego, en un deporte, pero, y siguiendo los lentes del compositor, es más bien sobre nacimientos. Nacimientos desde diferentes vectores. Vamos a ver, nace un deportista, nace un deporte, nace una identidad, una perspectiva. Y hay también, y esto es el cierre de la película, literalmente un nacimiento. Entonces, a mí es que la verdad, hace mucho no me gustaba un soundtrack tanto como este. Y si tuviera que elegir mis piezas favoritas, serían, yo creo, The Call, Endless Game, Holocaust Honey, The Escape, mi favorita, y The Real Game. Las texturas electrónicas e híbridas que utiliza Lopatin permiten que nos mantengamos en estado de alerta, pues es evidente que a nuestros oídos algo sensorialmente no nos resulta familiar. Es interesante ver cómo en una película de este tipo y con el centro que tiene, pues se utilice este recurso. Entonces, además,
En una lectura muy superficial, el uso de recursos electrónicos como los patrones, los arpeggiators, si alguien aquí hace música electrónica y lo pronuncia mal, perdónenme, yo no soy experta en esta área. Y también los delays hacen que la sensación de rebote se mantenga constante, como la trayectoria de la pelota de ping pong. Pero esta película va más allá de un simple rebote. Y creo que es todo lo contrario. Hay dos piezas que me gustaría tomar como ejemplo. La primera es de Holocaust Honey. Evidentemente tiene un poco de relación, si no es que bastante, con el tiempo por la identidad histórica que condensa el personaje de Marty. Pero musicalmente me gusta cómo se introducen elementos musicales que recuerdan a este pedazo de historia al que hace referencia el título. Y además el recurso de las voces, que es la primera vez que las escuchamos en todo el soundtrack. Me parece un gran acierto, pues recordemos que la voz dota de este elemento humano. Ya lo habíamos hablado, la voz en capítulos previos, ya habíamos hablado de este elemento tan poderoso que es la voz y el introducir coros, ¿no? Y la diferente naturaleza, diferente naturaleza dentro de estos coros, como impacta de manera, ¿no? Distinta. Entonces, la voz dota ese elemento humano. Vemos el recuerdo histórico humanizado e integrado en la identidad del personaje que va en constante transformación. Y esta se puede notar con esa mezcla entre elementos electrónicos, es decir, la historia como proceso, y los elementos que casi recuerdan de manera sutil a un clavecín que carga con la historia inmutable. Entonces, así, aquí la historia se nos presenta como identidad y proceso. Todo en movimiento, como lo es la identidad del personaje, como lo es el juego. Ahora, como segundo caso, hablemos de la pieza de Escape, que la verdad es que es mi favorita en todo el soundtrack. Tenemos una pieza que dice, a mi parecer, muchísimas cosas. Vamos escuchándola con los lentes de notación frame. Son 3:37 minutos de, a mi parecer, muchísimas cosas. Esta pieza se incorpora en una parte de la película en donde el personaje intenta precisamente escapar. Y ya lo sé, Lo Patin la verdad es que se pasó de lanza con lo creativo con el título. Pero bueno, la pieza empieza de manera agitada. Perdón. La pieza empieza de manera agitada. Y aquí podemos escuchar con muchísima claridad los instrumentos agudos de aliento como lo son la flauta y el pícolo. Entonces, ¿por qué esto es un buen recurso? ¿O cómo puede orientar la forma en que vemos, pensamos y articulamos tanto ideas como sensaciones? El trayecto de una melodía agitada a una más suave transcurre casi con susurros de parte de dichos instrumentos. Ahora bien, los instrumentos de aliento madera dependen del aire de los instrumentistas. El aire muchas veces es relacionado también con la mente, porque es móvil, fugaz, cambiante. La mente da sentido a la realidad, los pensamientos la crean. En esta escena, eso es claro, porque la creación de una ruta y la continuidad de la trama, la música dibuja, orquesta y expone estos pensamientos fugaces. Es como un guión a través de la música. Y qué mejor que utilizar los recursos musicales que son y requieren de este elemento para simplemente existir. Los pensamientos crean espacios, transforman trayectorias y en el espacio de tiempo tan fugaz como una reacción, dan nacimiento. El soundtrack de Marty Supreme nos coloca en dimensiones de movimiento y creación que van de la mano de elementos temporales integrados dentro de nosotros y de recursos humanos que inconscientemente dan forma a lo que dirige nuestro estar en el mundo. Así como las fuerzas de acción que a raíz de esa mezcla ebullen dentro de nosotros y que dirigen esas nuevas construcciones. Fuerzas que pueden ser la ambición y el riesgo, como retrata la película. Fuerzas internas que dan vida. Ahora bien, ¿qué fuerzas permitimos que nos habiten y qué hacemos con ellas? A mí es que este soundtrack me encantó. La película no tanto, pero la música sí. La película no tanto. ¿Para qué les digo que sí, no?
Pero me parece una combinación potente la que hace Lopatin de elementos electrónicos instrumentales, así como selectos por algo, ¿no? O sea, quizás hasta él inconscientemente hizo esa selección y a mí me parece magistral esa selección. Me gusta mucho el soundtrack y me da mucha tristeza, mucho dolor que no haya estado nominado en esa temporada de premios. Pero, pues así está. A lo mejor deberían escuchar la música diferente, ¿no? Como lo hacemos aquí. Entonces, con esto llegamos al final. Recuerden escuchar la versión de audio para escuchar a nuestra participante esta semana. Y si quieren participar, integrarse en la conversación, recuerden seguir el podcast, ya sea por aquí, por YouTube o por las diferentes plataformas de audio y, por supuesto, por redes, para continuar esta misión de escuchar la música y posicionarla diferente y, pues, enriquecer la conversación. Y con eso llegamos a este episodio, al final de este episodio, una vez más. Gracias por llegar hasta aquí. Los espero ahí por redes, por mensajes y todo lo demás. Cuéntenme sus opiniones, si les gusta este soundtrack, si no les gusta, si amaron la película o la música o al revés como yo. Y bueno, nos seguimos ahí escuchando y estando siempre en contacto. Chao.